tardes a todos. Yo soy Sabonín Florencia Manifesto, soy árbitro internacional, al igual que Marcelo Pereiro, y estamos trabajando lo que es el módulo de reglamento y de arbitraje, ¿no? Eh, lo más importante acá es que nuestro objetivo al hablar del reglamento no era hacer un curso para umpires, que es lo que normalmente uno está acostumbrado a realizar, sino tratar de buscar compartir con ustedes aquellos conocimientos mínimos que entendemos que todo coach debería tener y que finalmente le ayuda a los coaches a acompañar mejor a su competidor, que finalmente es el objetivo final. Y en este sentido, la buena noticia es que hay un reglamento, ¿no? A veces uno dice, "Cómo me gusta el reglamento, no me gusta el reglamento", pero lo positivo es que existe un reglamento, ustedes pueden trabajar en cuanto a qué pueden esperar de parte de los árbitros, los umpires, pueden saber cómo acompañar a su competidor y pueden también ayudarle al competidor a entender con qué se va a enfrentar en el momento de la competencia. Entonces, algo que para mí me gusta resaltar mucho es eso, tener un reglamento es algo bueno, con sus limitaciones, por supuesto, y sobre todo la importancia de que ustedes como coach lo puedan saber interpretar, puedan saber sacarle el jugo en el buen sentido, ¿no? Puedan saber qué esperan y cuál es nuestra visión desde lo que es Umpire. Y también otro tema que me parece importante que sepan es que los que trabajamos del lado del arbitraje también estudiamos mucho, así como ustedes se preparan y preparan un competidor, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que es que ese día salga el campeón, el mejor competidor ese día. Vamos allá de un nombre, es ese día el que dio la mejor performance debe ganar. Y para eso también nos tenemos que preparar mucho. Y bueno, yo sé que muchos de nosotros dedicamos horas a estudiar, también a estudiar cuáles son los temas relevantes para los coaches, porque eso nos ayuda también a nosotros a adelantarnos y a poder trabajar mejor en lo que es el rol del arbitraje. Pero finalmente todos queremos lo mismo, ¿no? Ustedes tienen competidores, los preparan y todo el tiempo invertido lo que quieren es que su competidor llegue al mejor resultado que sea posible para ese competidor, ¿no? Y ese día. En el caso de los umpires trabajamos porque ese día también salga campeón el que debe ganar ese día. Así que bueno, de mi lado es esta pequeña intro y por otro lado, para ordenar las charlas, porque sé que muchas veces salen muchas preguntas y podemos saltar de un tema a otro, si les parece bien podemos dividirlo por segmentos, ¿no? Empezar, por ejemplo, con el tema de formas, si es que tienen alguna consulta, y así ir saltando a los distintos temas para que podamos contestarles por lo menos un par de preguntas en el día de hoy. Seguramente si quedan más no va a haber ningún problema, podemos hacer otra clase, da para largo el tema del reglamento, pero bueno, les sugiero, si quieren, empecemos con formas. Marcelo, ¿querés agregar algo? No, está bien claro, igual era lo que habíamos acordado. Sí, por ahí reforzar un poco lo que dijiste, la ITF en este último tiempo cada vez fue más específico con el tema de reglamentación y eso no es casual, es que para evitar inconvenientes, para evitar protestas y demás, es necesario que las reglas sean lo más claras posible y todavía se siguen aclarando. Y esto nos lleva a dos puntos. Por un lado, creemos que es muy importante que los coaches tengan bien en claro cuáles son las reglas y que las tengan actualizadas, porque las reglas son dinámicas, van cambiando. De hecho, este año las reglas se están incorporando con bastantes cambios importantes, que también hay que ver la aplicación que se hace de esos cambios. Y es importante que estén atentos por, por dos motivos. Primero, para saber de qué se trata y cómo preparar a los competidores, y después para saber cuándo puede hacerse una protesta, cuándo no puede hacerse una protesta, en qué sentido. Eso es muy importante, pero para que puedan utilizar esa herramienta necesitan conocer las reglamentaciones, y las reglamentaciones cada vez son más específicas. Un poco por ese lado. Aprovecho también para decirles, pues me estuvieron preguntando, para comentar a la izquierda, si están en computadora y en teléfono más o menos lo mismo, abajo a la izquierda tienen el micrófono, que lo van a tener cerrado porque se lo cerré a todos. Apretan, abran directamente. Si vemos que por algún momento somos varios, pueden levantar la mano, que eso lo tienen al costado de la parte de abajo donde dice reacciones, tienen un icono para levantar la mano y así vamos llevando un orden de preguntas si es que nos atoramos ahora o en el resto de las veces que hagamos las clases por Zoom. Así que si hay alguna pregunta,
simplemente abran el micrófono y pueden comentar. Bueno, por lo visto en el caso de forma, que era con lo que habíamos arrancado, no tenemos mucha consulta. Por ahí lo más nuevo, Flor, como para comentar y vamos pasando y viendo qué es lo que surge, es el tema Perfecto. de que los competidores van a pasar de a uno en este momento. No sé si querés comentar un poco la dinámica y ahí vemos si les quedan claro a todos y vamos pasando de Perfecto. cómo Sí, sería. en lo que es el reglamento de formas, ustedes tienen que tener en cuenta que los competidores ingresan a ejecutar la forma con un puntaje de 10, ¿no? Normalmente lo que se hacía antes era competía un competidor contra otro y en simultáneo los jueces íbamos viendo cuál era la ejecución, íbamos descontando aquellos errores que veíamos. Ahora, como muchas veces ustedes habrán visto, a veces puede haber algún error que los jueces no los veíamos porque teníamos que ver dos competidores en simultáneo. Era muy difícil evaluar tantas cosas a la vez, ¿no? Entonces, lo que se ha decidido es que ahora la ejecución de las formas, y esto es algo nuevo que se va a implementar ahora en la Copa del Mundo, es que los competidores si bien compiten entre ellos, cada llave, digamos, con los competidores entran rojo, azul, van a competir entre ellos, la ejecución de la forma va a ser en forma individual. Entonces, primero va a ser una forma que la va a realizar el competidor rojo, luego se va a retirar hacia el costado y va a entrar el competidor azul y va a hacer esa forma. Esas formas que son designadas, estamos en el caso de los mundiales, ¿no? Y en este caso, lo que hay que tener en cuenta es que el competidor, bueno, en el caso, perdón, de la Copa del Mundo, es también una designada, pero compite con una única forma. Lo que tienen que tener en cuenta es que en esta oportunidad nosotros vamos a tener, se supone, digamos, una mayor oportunidad de estar siguiendo absolutamente todo lo que sucede en las formas. No va a haber una distracción de estar mirando al otro competidor, sino que los jueces vamos a poder evaluar la forma del principio al fin. Otro cambio que se ha dado es que antes las formas se evaluaban en 3 niveles. Un primer nivel donde se evaluaba todos los aspectos técnicos, digamos, las posiciones de pierna, las alturas de las defensas, las respiraciones, la ondulación, la fuerza. Luego había 2 niveles en los cuales se analizaban el ritmo, la ondulación y el poder en un nivel 3. Ahora toda la forma en lo que es individuales se evalúa en un único nivel, es decir, durante la ejecución se evalúa todo, las posiciones de piernas, si la ondulación es correcta, si hay potencia, no hay potencia, es decir, no va a haber una instancia posterior digamos, a cuando termina la forma. Todo lo que se ve, todo lo que se evalúa, se realiza en ese mismo momento. Ese es uno de los grandes cambios también que hay. En el caso de formas por equipo, como ustedes saben, el peso del equipo, de la coreografía y del trabajo en grupo es muy fuerte. Entonces, en esos casos sí va a haber como 2 niveles. Los jueces primero evalúan toda la parte del contenido técnico y ahí es importante destacar que algo que mencioné, digamos, en las grabaciones, cuando uno ve un error técnico, por ejemplo, una posición de piernas en un competidor y lo ve también en otro competidor del equipo, no se marca 2 veces, no se descuenta el punto 2 veces. Si el error técnico es una posición de piernas, se marca una vez. Luego puede uno ver un error en la defensa, en las alturas de las defensas, en la respiración, en otros competidores, en otros participantes de ese equipo. Y ahí sí puedo ir descontando puntos, pero no se duplica porque haya dos competidores, por ejemplo, que hacen un anuncio incorrecto, no se le va a bajar 2 veces el punto porque hay dos competidores que lo hagan. Es un equipo y el concepto de equipo implica que un error en esa posición es un error porque va para todos. Así Y que ese es uno de los grandes cambios. ahí tenemos dos manos levantadas. Habilitamos a Adelante. Juan Pablo Méndez para que haga la pregunta. Si puede habilitar el micrófono, ahí está. Buenas tardes a todos, gracias por la comunicación, Marcelo. Algo que cuando leí el reglamento y después un poco el video no entendí, en la que sería eh, formas individuales, que ingresa uno, sale uno, el chumbí arranca en el centro del tatami, o sea, viene de atrás en su posición, a la posición del rojo, a la posición del azul, y se traslada hacia el centro para arrancar, o Buena, lo hace en el chumbí del rojo del azul. buena pregunta. No, a pesar de que la forma se haga de forma individual, y uno podría decir que sería lógico que se incorpore en el medio del cuadrilátero para realizarla,
eso no es así. El competidor va a entrar y se va a ubicar en la misma posición que hubiera tenido si estuviera compitiendo con el otro competidor. La única diferencia es que a los competidores se los llama, ¿no? Van a saludar a la mesa, luego van a saludar entre ellos. En ese momento se va a mostrar cuál es la forma designada, la forma que tienen que realizar. Entonces, el árbitro central, que es el que se ubica en el medio, va a invitar al competidor azul, que va a marcar digamos, con la mano, que se retire al costado. El competidor va de lado, y ahí en ese momento el árbitro central dice Zumbi, Jack, y ahí inicia la forma. Cuando termina, lo invita a retirarse, digamos, hacia su izquierda, digamos, y entra el competidor azul y ejecuta su forma, pero siempre en la misma posición que hubiera tenido que estar. Si se mueve de posición el competidor, el árbitro central lo va a acompañar y lo va a acomodar para que se quede en la posición. Y esto es algo importante para ustedes que son coach. Siempre es bueno que el competidor sepa esto, porque el competidor está concentrado, pensando en lo que tiene que hacer. Imagínense que se ubica mal, y el árbitro le llama la atención en el sentido de que le invita a ubicarse en la posición que tiene que pensar. En ese momento su competidor va a perder concentración. Entonces, fíjense lo importante que es conocer estas preguntas que me estás haciendo, Juan Pablo, ¿no? Que el competidor sepa lo que tiene que hacer. Entra, sabe dónde va a estar ubicado, conoce las indicaciones de los jueces. En eso ustedes pueden ayudar muchísimo a los competidores y le van a transmitir sobre todo mucha seguridad, porque puede prever lo que tiene que esperar y no va a perder por ahí un momento de distracción que puede llevar a que a lo mejor la ejecución sea un poco más nerviosa o quizá no sea tan eficiente. Excelente, muchas gracias. Muy buena pregunta. Perfecto. Ahí le vamos a dar la palabra a Gustavo Carlos Alegre. Y también con respecto a esto, cerrando la pregunta de Juan Pablo Méndez, estén atentos a las actualizaciones, ¿no?, de este tema. Esta es una modalidad muy nueva y puede surgir que una vez que se vea la dinámica, se generen algunos cambios dependiendo de cómo impacte esta dinámica en la competencia. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a cómo se actualiza, qué es lo que va pasando, justamente por lo mismo que lo que decía Florencia recién, de poder transmitirle a nuestros competidores qué es lo que tienen que hacer, porque eso le da mucha confianza. Si empiezan a dudar, se van a poner nerviosos y justo es el momento de la competencia. Gustavo Carlos Alegre. Hola, buenas tardes a todos, ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Buenas tardes, un placer compartir el curso con ustedes. Lo mío es muy cortito, son dos preguntas que me hicieron un poquito de ruido. El primero es, que me parece más importante, ¿cómo está previsto el tiempo de la competencia? Por ejemplo, mi competidor está sobre el final. Ahora, al ser individual, la competencia en formas va a llevar mucho más tiempo el desarrollo de toda la terna. Eso por un lado, ¿cómo estás previsto los tiempos? O sea, comúnmente lleva tiempo la competencia. ¿Se cortó? Ahora es independiente, se va evaluando durante la competencia del nivel principal donde se quitan los 0,2 por errores técnicos. Más allá que es por equipo, el 0,5 se quita por las otras características de equipo también. Bueno, esas son mis dos preguntas, no sé si se entendió. Gracias. Se Gustavo, cortó te un poco, escuché. pero La primera, creo que sí. seguro. La primera vamos si querés primero y después te consultamos por la segunda. Dale. En el primer caso, obviamente esto es nuevo, con lo cual la respuesta todavía no la tenemos. Perdón, se me cayó la conexión, no sé si escucharon las preguntas. La primera la Se escuchamos escuchó bien. cortado, pero se entendió porque se mantuvo la idea de lo que se estaba diciendo. En la segunda por eso cortó un poco más. Si no contestamos en línea con lo que era la pregunta, la volvés a rehacer. Exacto. Con respecto a la Perdón, primera, justo Gustavo, mi conexión está no te inestable. preocupes. No te preocupes. Con respecto a la primera, te contesto. No sabemos cómo va a ser la dinámica porque es la primera vez que se va a realizar. Lo vamos a ver ahora en la Copa del Mundo. Lo que sí, definitivamente, al sacar el nivel 2 y el nivel 3, hay una dinámica y se acorta los tiempos. Pero obviamente tenemos más pasadas, porque antes eran 2 formas que se hacían en simultáneo, ahora vamos a tener que hacer 4 formas por cada pasada. Entonces, en ese sentido, se le está dando, si no me equivoco, en la Copa del Mundo se le está dando un día más a formas, o habrá más cuadriláteros, algo le van a tener que hacer porque a priori tiendo a pensar que va a ser más largo. La verdad que no tenemos experiencia para saber recientemente cuánto más se va a alargar la competencia en este sentido. Va a depender mucho de varias cosas. Primero,
de la dinámica del árbitro central, que al principio, como es la primera vez que lo vamos a hacer, vamos a estar un poco lentos, seguramente va a ser una dinámica más lenta de parte desde el árbitro central, porque quizá hasta que te acostumbras a manejar la señalética, y también de los competidores que entiendan qué les estás diciendo, porque muchos no van a saber, por eso es muy importante si vienen preparados, porque así agiliza mucho la dinámica. Entonces yo creo que en este torneo va a ser un mix en el cual se va a aprender, no va a dar la pauta del tiempo definitivo, va a haber pérdidas de tiempo por ambas razones, por competidores que no saben lo que le está indicando el árbitro central y por los árbitros central que quizás están pensando cuál es la señalética para indicarle al competidor que tiene que entrar y salir. Después de pasar una o dos veces ya uno, a ver, se acomoda, ¿no? Pero al principio seguramente va a ser un poquitito más lento y va a haber algunas explicaciones. Tengan en cuenta que a veces también pasa que en todos los torneos locales y todos lados, siempre el jefe de mesa y el árbitro central de alguna manera tienen que acompañar y homologar a todos los jueces, ¿no? Para ver que estén todos que todo el mundo tenga los mismos conocimientos o tenga la misma experiencia en cuanto a años de trabajar en temas. Entonces, nada, se irá viendo, esto es un reglamento nuevo, puede ser que en la Copa del Mundo haya algunos jueces que podrán no tener, no hayan podido acceder, digamos, al nuevo protocolo, al nuevo reglamento, o por lo menos a un curso, ¿no? Y hayan podido preguntar tantas como quizá tuvimos la posibilidad nosotros al estar en Mar del Plata y haber hecho las preguntas pertinentes, ¿no? En el curso de arbitraje internacional que se hace permanentemente, ¿no? Y la Sí, segunda yo pregunta, sumo dos pequeñas cositas y le retomamos que nos vuelva a preguntar la segunda, si nos aseguramos. Un poco en este sentido es que le decía que hay que estar muy atentos a cualquier cambio que pueda haber en la parte, sobre todo, de protocolo del uso del reglamento, porque el reglamento, cambiarlo es un poco más complejo. El reglamento seguramente se va a mantener, salvo que encuentren algo muy grave, pero sí el protocolo de cómo se va a llevar adelante el reglamento puede llegar a sufrir algunas modificaciones. De todas maneras, esta pregunta fue pregunta nuestra cuando nos dijeron cómo iba a ser el sistema. tal Lo cual. primero que preguntamos es, ¿no va a ser muy engorroso? Y lo estuvimos practicando y la verdad no fue tan engorroso como parece cuando se cuenta. Al hacerlo es bastante dinámico y no hay tanta pérdida de tiempo, pero bueno, después va a haber que verlo realmente en el cuadrilátero y eso va a definir, como decía la Sabonín, los pasos adelante. Por eso también les decía que estén muy atentos, porque al ser algo nuevo hay que ver qué es lo que pasa, cómo repercute y cómo se acomoda el reglamento. Te Tal volvemos a cual. pedir la segunda pregunta, si estamos seguros de por dónde iba. Sí, perdón, porque se cortó la conexión. La segunda pregunta era con respecto al 0,5 en el caso de competencias por equipo. No me quedó muy claro si se evalúa en el mismo momento o se evalúa de niveles independientes. Seguro. Bueno, para un minuto para terminar con la pregunta anterior, algo que me quedó. Tengan en cuenta que el procedimiento de ir al segundo nivel y al tercer nivel era todo un proceso, ¿no? Que había que confirmar que los jueces, entonces esa dinámica se va a cortar bastante. Igualmente, como dijimos, vamos a saber un poquito más cómo es todo esto después de que lo probemos realmente. Con respecto a la segunda pregunta, justamente en lo que es en equipo se maneja en dos niveles. El primer nivel es durante la ejecución de la forma. Entonces entra el equipo, ejecuta, y uno lo que está evaluando es todo lo que tiene que ver con contenido técnico, evalúas todo, ¿no? Evalúas contenido técnico, la ondulación, si lo hacen con fuerza, si están equilibrados, si, digamos, los movimientos, si trabaja la dinámica adecuadamente, si hay cortes de ritmo. Obviamente tengan en cuenta que los equipos, el tema del ritmo empieza a jugar con un peso muy fuerte. Cuando termina la forma, en ese momento el árbitro central se va a dar vuelta a la mesa, no para preguntar algo, sino para decirle, le va a pedir nivel 2 o level 2, como se dice en inglés. Lo que le está diciendo es al jefe de mesa es, habilítame para que podamos marcar el descuento de puntos para lo que es coreografía. En la mesa normalmente le contestan, le van a decir como que está activado, porque en ese momento cuando el árbitro central se da vuelta, lo que activa es en la mesa, le dice al jefe de mesa, el jefe de mesa le dice al operador de la computadora, el computador le confirma que ya está activado, porque si no, por más que marques, no vas a poder marcar. Y entonces el jefe de mesa le dice al árbitro central que ya está ok. Y entonces el árbitro central va a extender la mano, o por lo menos es lo que se está haciendo, hacia adelante, para que todos los jueces puedan ver de que ya tienen activado. Eso se habla para que digamos, para que no se pierdan puntos. Y en ese momento los jueces marcan los descuentos de 0,5 por coreografía y trabajo en equipo. Entonces ahí sí el descuento es mayor, son menos las cantidades de clics,
y cuando el juez, todos los jueces se sientan erguidos, es decir, miran hacia adelante, quiere decir que el árbitro central va a mirar para que vea que no esté marcando a nadie, y en ese momento le va a avisar a la mesa como que, bueno, se terminó, stop, le va a decir. Y ahí van a salir los puntajes digamos, en la pantalla, y bueno, va a seguir la competencia. Pero se maneja en dos momentos diferentes. En la primera es, vamos a ver, piensen que están viendo a 5 competidores, todos juntos, y ahí, y es bueno ahora que ya que estamos hablando de lucha de formas en equipo, es muy importante como coach, o por lo menos una recomendación, ¿no? Desde el área de arbitraje es, nosotros, es bueno entender cómo evaluamos nosotros, qué es lo que uno hace cuando está sentado acá. Imagínense que nuestro objetivo es que no se pasen los errores, porque tenemos que marcarlos. Vamos a hacer bien nuestro trabajo si vemos los errores que hay y poder definir de manera muy finita, ¿no? Que finalmente quién va a ser el ganador. Hay equipos que son muy parejos. Entonces, normalmente cuando nos pasa, ¿no? Uno empieza en la forma y uno rápidamente puede identificar los competidores que tienen mejores posiciones técnicas, los competidores que tienen más problemas con la dinámica, con el ritmo. Uno rápidamente, en un par de movimientos, ya identificó. Entonces, naturalmente, y eso es una cuestión natural, uno ya sabe que cuando hay algunos movimientos vas a estar mirando para confirmar si es una constante, ¿no? De ese competidor hacer ese error en ese movimiento, para vos poderlo ver y marcar. Lo mismo te pasa cuando es la forma individual. Vos sabés que alguien va a hacer una patada y automáticamente vas a estar mirando ese momento porque sabés que puede haber una pérdida de equilibrio. En el caso de las formas por equipo pasa eso. Entonces hay que ser inteligente, ¿no? Cómo ubican a cada uno de los competidores, dónde puede irse más la vista a los jueces. Es un equipo, la dinámica hace que tampoco uno pueda ver a todos juntos, entonces hay que ser inteligente también en el diagrama que se plantea y en cómo uno puede sacar y que se luzca más todo el equipo. El equipo no va a perder por una posición de piernas, ni mucho menos, pero todo va a saber. Entonces sí, piensen y evalúen cómo se ve el todo cuando piensen en trabajo de formas por equipo. Bien, nos vamos quedando con muy poco tiempo y si hay algo que hoy me gustaría cumplir y sobre Vamos a todo lucha. teniendo en cuenta que es el Día del Padre con el horario de cierre. Así que vemos, en realidad yo dejaría abierto, Flor, si te parece, cualquiera de las preguntas de cualquiera de las modalidades porque nos quedan 7 minutos para cerrar y Bien. en el cierre también me gustaría presentar a, por lo menos Gustavo Baldi está, que va a ser encargado de uno de los 2 módulos que se abren a partir de mañana. Y cualquier pregunta general también. Igual, una vez que hagamos el cierre, si alguien se quiere quedar, nos quedamos un cachitito, pero por lo menos sí dejar que quede el cierre oficial de la clase y que los que se tengan que retirar se puedan retirar. Perfecto. Creo Sí, que digo una Azucena, palabra más y hablo para las Marcelo, preguntas. Sí, creo que sí, Master. Azucena tenía una pregunta, que lo vi que levantaba la mano. ¿Puede ser? No me figuraba la mano, pero. Ah, por ahí era la No, no, mano. sí, sí, textualmente. Sí, Grandmaster. Azucena, habías levantado No, la mano. perdón, no. Ah, bueno, no, quería preguntarle a Florencia de confirmar, porque tenía entendido de que se iba a probar el sistema nuevo ahora en Brasil. ¿Es así, Florencia? Tengo entendido que sí. Por Ahora lo menos después en Brasil te cuento, pero en principio sí. por lo menos lo que nos dijeron, sí. Por lo menos eso es lo que dijeron en el sudamericano. Digamos, en Gracias. Brasil se va a utilizar, hasta donde entiendo, se va a utilizar el sistema Sport Data. El sistema Sport Data es el que se utiliza en los campeonatos mundiales, en la Copa del Mundo y en el Mundial. Y entiendo que sí se vaya a poner en práctica en el sudamericano, pero bueno, ahora en agosto lo podremos confirmar, seguramente. Creo que va a ser muy bueno, nada, una buena experiencia y adelantarnos a lo que podemos encontrar después en otros lados. Totalmente, totalmente. Gracias, Florencia. No, gracias, Grandmaster. Creo que Dejamos abierto si alguien tiene cualquier pregunta sobre el tema de reglamentación. Si no, de todas maneras, lo mismo que dijimos con respecto al bloque 1, los foros van a quedar abiertos. Nosotros vamos a quedar a disposición para las preguntas que quieran hacer. En lo posible le pido que lo hagamos por los foros justamente porque eso llega al resto. Entonces habilitamos a todo el mundo a poder saber de qué consulta se hizo. Yo Si hay quería hacer alguna. una pregunta. Perfecto.
Con respecto, como recién explicaron lo de las formas, que hay nuevos reglamentos con respecto a la lucha, no sé si hay algún reglamento nuevo o actualizado que haya cambiado. No respecto de la dinámica específica, sí hay un cambio en las categorías de peso, por ejemplo, que eso va a traer también, hay que estar atento a eso porque eso cambió bastante. También se agregó una nueva categoría de edad, la pre-juniors, y no se me ocurre en este momento, Flor, no sé si hay algo de dinámica específica, así como lo de la forma que se te Sí, ocurre en lucha. sí, lo que tenemos nuevo, que en realidad no cambia tanto para el caso de ustedes, de los coaches, pero sí cambia para la definición de una pelea, es lo que se está incorporando es el tiempo de knockout. Es decir, ustedes El saben que todo protocolo, competidor. Sí, perdón, perdón. sí, el protocolo general por conmoción cerebral, que eso hace, sí, para los coaches también cambia porque puede definir la pelea. Eso se me había pasado, interesante. Sí, a ver, en temas así, ustedes saben que el tiempo médico cuando un competidor tiene una lesión es de 3 minutos. Esos 3 minutos se van descontando durante todo el, digamos, el combate. El competidor, por ejemplo, no sé, le sangra la nariz, se frena el combate, se llama al médico, desde el momento que llega el médico se empieza a contar el tiempo, se empieza a descontar de esos 3 minutos. Se cura, digamos, sigue la pelea y el competidor tiene otra lesión y vuelve a entrar el médico, es decir, se va descontando hasta 3 minutos. Ahora, algo nuevo que se ha incorporado y todavía está todavía tenemos que ver cómo realmente se va a aplicar, porque inclusive en el curso que dimos se nos consultó a nosotros también cómo lo veíamos. Tiene que ver con este tiempo si hay un caso de un knockout. En el caso de un knockout, lo que se va a hacer, a priori es lo que entendemos que se va a hacer, ¿no? También, ¿no? Porque nunca lo hemos puesto en práctica. Va a haber 2 minutos que va a tener el médico para diagnosticar si hay una conmoción cerebral o no. Es decir, supongamos que el competidor tuvo varias lesiones y le queda, no sé, 1 minuto de tiempo médico. El competidor cae, todo aparenta que hay un knockout, o por lo menos se puede haber despertado, pero toda la sensación de que hay un knockout. Va a venir el médico y durante 2 minutos va a poder evaluar adecuadamente si hay un knockout o no. Entonces, el tiempo médico se le va a acabar porque le quedaba 1 minuto. Y sin embargo aparece esta nueva figura que se llama para la evaluación del knockout. Entonces, el tiempo se le va a acabar. El médico lo va a evaluar. Supongamos que el competidor no tenía, digamos, no tiene una conmoción cerebral, va a poder seguir la lucha. En caso de conmoción cerebral, bueno, ahí entra de vuelta el protocolo, el T39, que se llama T39, lo van a escuchar muchas veces con ese nombre, para ¿Te poder puedo, definir cómo te puedo seguir. interrumpir un cachito? Porque Adelante, hay sí. cosas que nosotros tenemos muy naturalizado y por ahí no todo el mundo. El tiempo médico de cada competidor es de 3 minutos durante lo que dura todo el enfrentamiento específico de donde está. Cada vez que el médico lo atiende, se va descontando ese tiempo. Si el competidor requiere de más de 3 minutos para que la atención del médico, no puede continuar y queda fuera de la competencia. Lo que dice el protocolo por conmoción cerebral, que es lo que está explicando la Samonín, es que hay una regla que dice que por lo menos tiene que poder contar con el médico con 2 minutos para la atención. O sea que si uno de los competidores había consumido más de 1 minuto de asistencia médica, 1 minuto y medio, solo le queda 1 minuto y medio de ese tiempo médico, pero el médico puede requerir los 2 minutos, con lo cual estaría excediendo el tiempo médico que tenía, lo que para el competidor es un problema. Es un protocolo nuevo, lo mismo que dijimos en forma, y hay que ver cómo se va llevando y cómo se va evaluando, porque pues, en el Quick hubo un montón de consultas al respecto y algunas cosas hay que ver cómo lo terminan de definir para llevar a la cancha, pero en principio lo que se había consensuado es que un competidor con una posible conmoción cerebral, que no quiere decir que haya perdido conocimiento ni nada, sino que haya recibido un golpe y que tenga un comportamiento que haga presumir que pueda estar mareado, que pueda estar y que el médico necesite evaluar si hubo o no una conmoción cerebral. Si tiene que hacer esa evaluación y tiene que consumir esos 2 minutos, estaría quedando fuera de la competencia. Exacto. Tengan en cuenta que el tema de la conmoción y del golpe, finalmente lo que se busca es la seguridad del competidor. Entonces, en el momento no, digamos, es bastante importante y relevante dar el tiempo para tomar la decisión correcta. Por ahí un competidor
muchas veces tiene ganas de seguir y uno como coach también muchas veces quiere, pero lo primero es el competidor y un golpe puede generar un montón de problemas que vienen luego de la competencia. Entonces, lo que se está buscando es, ok, en una situación de que puede ser tan grave o tan drástica como esta, que se pueda evaluar adecuadamente la condición del competidor. Eso es lo que se está buscando. Como dice Marcelo, no sabemos cómo se va a aplicar, lo vamos a ver ahora en los próximos torneos. Es algo totalmente nuevo, se debatió muchísimo entre los distintos umpires, qué pensábamos, cómo veíamos la aplicación, y también ahora se están dando cursos en otros lados y también la dinámica, estaban haciendo muchas preguntas, es lo nuevo del reglamento, pero bueno, definitivamente sí, creo que es interesante que lo sepas porque si bien no cambian temas de puntajes y todo sigue igual, es algo que de golpe, nada, puede llamarte la atención que el tiempo médico se te acabó y sin embargo un competidor lo siguen atendiendo durante un minuto más o el tiempo que haga falta más. Eso sí es algo nuevo. El material del protocolo por conmoción lo tienen en una de las carpetas en el módulo. Ese material y otro de las reglamentaciones generales están subidos en español. Si alguien por algún motivo lo quiere en inglés, nos lo piden y se lo subimos. El reglamento nuevo actualizado, que es de este año, lo tienen en la primera carpeta que van a encontrar en el módulo 2 de materiales escritos, y ese sí lo tienen subido en español y en inglés por las dudas. Pero lo mismo, si quieren cualquiera de los materiales que está subido, que la mayoría está en español, lo necesita alguien en inglés, nos lo piden y se los pasamos o incluso lo subimos si vemos que hay algún requerimiento. Es bien Perfecto. interesante que lo revisen porque son